Vamos al siguiente punto, que son los puntos de corte con los ejes de una función. Vamos a calcular, yo creo que esto ya lo visteis en tercero, sobre todo con las parábolas, ¿vale? Con los polinomios de grado 2. Vamos a generalizarlo un poco. Tenemos que ser capaces de calcular cuándo una función corta al eje y, es decir, cuando pasa por aquí y cuando pasa por aquí. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que, fijaros, dice el punto de corte con el eje y, los puntos de corte con el eje x. Para que una función sea una función, acordaros que solo puede pasar una vez por aquí, por el eje y. Por eso con respecto al eje y hay un único punto, mientras que con respecto al eje x puede haber más de un punto. Y en los dos casos pueden no tener ningún punto de corte con los ejes. Luego vamos a ver ejemplos, ¿vale? Entonces, bien, empezamos. Haya los puntos de corte con los ejes de la función x al cuadrado menos 5x más 6, un polinomio de grado 2. Ya sabemos que la parábola va a ser que la gráfica va a ser una parábola. Con el eje y, todos los puntos de esta recta, del eje y, lo que tienen en común es que su coordenada x es 0. Entonces lo que tenemos que calcular es f de 0. ¿Cuánto vale la función en el 0? Sustituyo la x por 0 y nos queda 6, es decir, esta gráfica, esta función, pasa por el punto 0, 6. Por el punto 0, 6, que es este de aquí. Pasa por aquí. Con respecto al eje x, aquí lo que cumplen todos los puntos de esta recta es que su coordenada y es 0. Es decir, si tenemos que hacer y 0, lo que tenemos que igualar es f de x a 0. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues en cada caso dependerá de la función, porque cada función al igualarla a 0 se resolverá de una manera diferente. En este caso en concreto tenemos un polinomio de grado 2, nos queda una ecuación que resolvemos y nos queda que pasa por el punto 3, 0, 1, 2, 3, 3, 0 y 2, 0, 1, 2 por aquí, ¿vale? Podéis, bueno, esto no es necesario que lo hagáis, lógicamente el ejercicio solo os pide los puntos de corte, que sería hasta aquí, pero bueno, con el GeoGebra podéis comprobar fácilmente que la gráfica es aproximadamente algo parecido a esto, ¿vale? Siguiente ejemplo. Esta otra función, g de x, igual a x menos 3 partido por x. Empezamos con el eje y. Con el eje y tenemos que hacer la x 0. Tenemos que calcular g en el 0. Y resulta que nos queda menos 3 partido por 0 y esto no está definido. ¿Qué va a pasar entonces? Pues va a pasar que la función no pasa por aquí. No pasa por el eje y, ¿vale? Nunca corta al eje de las íes. Mientras que con el eje x igualamos la función a 0. Igualamos x menos 3 partido por x a 0 y despejamos, resolvemos. ¿Cómo se resuelve esto? Un cociente es igual a 0, solo si el numerador es igual a 0, x menos 3 igual a 0, que despejo, el 3 que está restando pasa sumando, y nos queda que x es igual a 3, es decir, la función pasa por el 3, 0. 1, 2, 3, la función va a pasar por aquí, ¿vale? Lo mismo os digo, con el GeoGebra podéis comprobar que la gráfica de esta función es algo así, aproximadamente, tiene dos ramas, veis que nunca llega a cortar al 0, se acerca al eje de las íes, nunca llega a cortar al eje de las íes, perdón. Se acerca mucho al eje de las íes, pero no llega a tocarlo. ¿De acuerdo? Esto sería para este ejemplo.